Capítulos del Evangelio de Juan. Aquí tenemos 4 capítulos muy hermosos y esto nos va a ayudar bastante en nuestra mente, psicológicamente los primeros también. Casi todo Filipenses es algo que nos va a ayudar bastante a nuestra alma, así que yo le pido que pongan atención. Y vamos a ir ahí a capítulo 1, versículo 21. ¿Están conmigo? Amén. Entonces la palabra del Señor dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, damos gracias en esta mañana. Gracias por las ricas bendiciones, pidiéndole primeramente por nuestras faltas, nuestros pecados, todo pecado que hayamos cometido, Señor, tanto la mente, Señor, lo que hayamos visto, sobre todo lo que hablamos y lo que oímos, Señor, desobediencia, Señor, pecado de concupiscencia, Señor, todo cualquier pecado que no ha sido de su agrado por no guardar sus estatutos, sus mandamientos en nuestros corazones y haber pecado contra usted. Limpie, Señor, nuestra nueva naturaleza con la preciosa sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo le pido que desde este momento, Señor, no haya perturbación, sobre todo quite toda contaminación, Padre Santo, y todo lo que pueda perjudicar su mensaje, para que llegue claro a cada uno de nuestros corazones. Alabado sea usted, Señor, y que sea el Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros, preparando nuestros corazones para que la palabra caiga en buena tierra y sea bien recibida y que salgamos diferentes de como hemos venido. Alabado sea usted y nuevamente todos se lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que siempre damos la honra y la gloria. Amén. Amén. Pueden sentarse, por favor, si fueran tan amables. Entonces, para los que nos siguen en el video y en otras partes donde se manda este video, quiero que entendamos, vamos a empezar a estudiar el libro de Filipenses. La iglesia de Filipos fue la primera en Europa que Pablo, naturalmente, él fundó en su segundo viaje misionero. Y le escribe para darles a conocer su situación. Realmente no era muy buena. Era una situación bastante difícil prácticamente cuando él estaba en Roma. Pero él manda esta carta con mucho gozo para agradecer naturalmente el apoyo económico que tuvo esta iglesia, para animarla naturalmente también en la fe. Y eso es lo que él conoce. Naturalmente, esta carta a mí en lo personal me gusta bastante, porque se conoce como la carta, se le puede decir una carta de gozo. Ese gozo, y desde eso es lo que vamos a empezar a hablar. Para que Pablo la escribió naturalmente de unos momentos bastante difíciles, como es en la cárcel. Naturalmente, como dije, esta él la fundó en su segundo viaje, pero prácticamente muchos creyentes de Filipenses, al oír el encarcelamiento de Pablo, siempre cuando un líder está en problemas y hay situaciones difíciles y no está en buena situación, los desánimos caen. Hay desánimo en esto. Entonces, por eso es que Pablo se toma la molestia de escribir esta carta expresando naturalmente y relatar lo que había, cómo había obrado Dios por medio de esos sufrimientos. Y naturalmente él les escribe con gozo. Estaba en una situación bastante
pero él hace más el énfasis que cada uno de nosotros como creyentes hemos obtenido, es ese gozo de salvación. Y eso, por eso es que nosotros debemos, cada uno creyente debe de ser fiel en el servicio del Señor. Cualquier circunstancia haciendo a través de los sufrimientos, Pablo prácticamente pone la mira en Jesucristo. Y eso es el gran ejemplo que tenemos. Entonces, el título que tenemos es Los que roban el gozo. Y el tema que vamos a tocar después de la introducción son los ladrones de este gozo. Entonces, ya había hablado yo un poco al respecto cuando estaba dando el Evangelio de Juan, respecto un poco de Filipenses, ¿no se recuerdan ustedes? Y entonces Pablo hace un poco énfasis, voy a hacer un pequeño preámbulo para que podamos entender en esta introducción lo que se va a hablar más adelante con diferentes clases de temas. Muchas veces no entendemos que cuando venimos a Cristo, lo primero que recibimos inmediatamente, segundo, después de haber recibido a Cristo, de haber confesado nuestros pecados, después de haber hecho la oración y invitarle a que entre en nuestro corazón, confesando que hemos sido pecadores y arrepintiéndonos. Cuando ya le recibimos en esos momentos esa oración que es tan importante que nadie más la puede hacer más que solo el pecador, porque a él se refiere el candidato para recibir la salvación. Él nos transmite y nos da el gozo. Ese gozo penetra en el espíritu y nosotros no solo nos da el gozo, sino que nos da el amor. El amor hay que tener mucho cuidado, porque cuando ya tenemos el amor en servicio, si nosotros, dice la Biblia, es bastante rígida con el amor, porque este amor ágape del que veníamos hablando, que le enseñó el Señor Jesús resucitado a los discípulos, a Pedro y al resto de los apóstoles, incluyendo hoy a Pablo, muchas veces nosotros ignoramos por voluntad y no investigamos ese amor ágape. El amor ágape es una confirmación de que somos salvos. Escúcheme esto. El amor ágape que tienes tú, que recibiste a Cristo, es una confirmación. Entonces, ese es el cuidado que debemos de tener entre el trato entre nosotros como hermanos. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros en el Antiguo Testamento, como realmente, como se amen ustedes mismos. Pero aquí dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Dice, como yo os he amado, muerte de cruz, derramamiento de sangre. Y entonces dice la Escritura claramente, aquel que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Escucharon eso? Ten cuidado, ¿ok? Cuando peleas contra tu hermano, ¿ok? Que es creyente, o cuando le haces algo a tu hermano, porque dice, aquel que no conoce, que no tiene el amor del Padre, dice claramente, no es de él, no es salvo. Y ese es un testimonio que nosotros llevamos, es el amor. Amor en que fulano me hizo algo, sí, pero el mandato en el amor ágape es mucho más fuerte y dice que yo lo debo de seguir amando. No sé si me explico. Entonces aquí desaparece lo que es la envidia, el orgullo, desaparece, porque dice que el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Cuántas veces en la trayectoria de cristiano que yo tengo, de cristianismo, he visto tantos hermanos en Cristo egoístas?
con orgullo. Y esto no se encuentra en Pablo cuando está escribiendo a los filipenses. Es algo muy tremendo. Dice, entonces empezamos porque dice, ¿quiénes son los que nos roban el gozo? Y ese es el cuidado que debemos de tener. Aquí prácticamente en Filipenses podemos sacar 4 circunstancias bastante difíciles que nos roban el gozo. Y cuando nosotros llegamos a ver estas circunstancias que nos están robando el gozo, no hacemos énfasis absolutamente nada de lo que ya el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Y dice el primero, dice la primera circunstancia, se los dije, ¿algunos recuerdan? Son las circunstancias, las situaciones en que nos encontramos. Entonces, son 4 las circunstancias nos pueden quitar el gozo. La gente nos quita el gozo. Las cosas nos quita el gozo y las preocupaciones. Entonces, a través de este libro de Filipenses, todo prácticamente es introducción, lo que le estoy diciendo prácticamente, para entrar ya a los capítulos 1, capítulo 2, aunque vamos a entrar a capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, pero vamos a regresar otra vez nuevamente a todo Filipenses ya en orden. Entonces, como cristiano yo debo saber que las circunstancias me pueden quitar el gozo. Pueden robar tu gozo. La gente puede robar tu gozo. Las cosas pueden robar tu gozo. Y las últimas, ¿te recuerdan? Las preocupaciones. Pero al mismo tiempo, aquí en Filipenses, Pablo expresa y da, y eso es lo que a mí me gusta, que hay también 4 soluciones. Y todo va a caer sobre nuestra mentalidad. ¿Se recuerdan en Romanos capítulo 12, versículo 2? Lo hemos leído constantemente. Y debemos de ser transformados en nuestro entendimiento. Pero muchos saben que están mal y no cambian. Cuando el Señor ha dado, es de decir que estamos en lo mismo. Y por eso muchas veces nos ahoga estas circunstancias. Pero el Señor nos ha dado prácticamente, según lo menciona Pablo y según lo vemos nosotros en este libro de Filipenses, psicológicamente, cuando toca la mente, está tocando algo muy importante, que es solo de sentirlo y procederlo. Y el diablo sabe exactamente cómo tratar de quitarnos ese gozo. Y pone todas estas 4 robadores del gozo que cada uno de nosotros, si le permitimos hacerlo. Pero hay 4 cosas importantísimas que pone Pablo. Y me gusta cuando dice que debemos primeramente de tener una mente sencilla. Todos estos pasos los vamos a ir paso por paso describiendo. Tenemos que tener una mente sumisa. Y al mismo tiempo tenemos que tener una mente espiritual. Y tenemos que tener una mente, escuche segura. Estas son soluciones para atacar las otras 4 circunstancias que nos roban el gozo. No sé si me entienden. En pocas palabras, lo que quiero decir es que la mente sencilla, si tú entiendes, te va a ayudar a contrarrestar que no haya robo de las situaciones que te encuentras. No sé si me explico. ¿Tan común?
Y la mente sumisa te va a ayudar con la gente. La mente espiritual te va a ayudar con las cosas. Y la mente segura te va a ayudar con lo que respecta, se recuerdan, las preocupaciones. Miren mis dedos. 4 que roban y 4 soluciones. ¿Están juntos? Entonces, usted ve mis 4 dedos de un lado y 4 dedos del otro. No sé si me explico. Pero si nosotros sabiéndolas, si no las ponemos, porque todo lo que vamos a ver en el mensaje de hoy es práctico. Todo esto es práctico. Si tú oyes el mensaje y no lo practicas, estábamos hablando hoy en el desayuno respecto a esos juegos que cuando éramos mucho tiempo la jugábamos. Y ahora venimos con los jóvenes y los niños principalmente principiaron a jugar esos juegos y nosotros venimos y empezamos a ganar con la experiencia que teníamos hace mucho tiempo. Pero estos niños yo los miro que antes de entrar a la iglesia, al templo, antes de entrar a la escuela dominical, ya están allá jugando ese juego. Me refiero de fútbol con las varillas esas. Y ahora vamos nosotros, que al principio cuando trajimos esa mesa que nos la regalaron para los juegos, miro adultos, hombres, mujeres, jóvenes, es alegre. Ya nos ganan los niños, nos sacan. ¿Por qué? Porque han estado practicando. Es decir, que si no practicamos, no estamos en buena constitución, es lo que quiero decir. Es que yo lo sé, sí, claro, en tu mente está todo, en tu mente, pero a la hora de practicarlo, fallan. ¿Por qué fallan? Por falta de práctica. Una cosa es saber y una cosa es practicar. Le enseñaba a Celina respecto al fútbol, al soccer, cómo ahora los entrenadores, las claves que tienen para sacar a un defensa fuera del lugar y la rapidez en que lo saquen. Eso nunca lo supe yo. Nunca supe esos en la forma que, pero qué bien, qué agilidad, cómo lo hacen. Estaba viendo un entrenador americano cómo está enseñando al niño, Celina te estaba viendo también. No, hombre, ya de los chiquitos, de ahora jugar de fútbol no es como antes. Pero en las cosas espirituales del Señor quiero que pongamos mucha atención a todo esto. Porque a veces andamos decaídos, pero ¿por qué? Andamos tristes, ¿por qué? ¿Quién es el que...? La primera pregunta que tendríamos que hacer sería, ¿quién me está robando el gozo? Y entonces, pongámosle atención entonces a esto, por favor. A pesar de que Pablo está en una situación diferente. Pablo es el personaje principal. Pablo está en una circunstancia mejor. Estamos nosotros que él cuando está escribiendo a Filipos. Él está en una circunstancia como para echarse a llorar a través de estas circunstancias, como para pedirle al Señor llorando. Y yo lo que veo es que el Señor, Dios, cómo trabaja, cómo hace todas las cosas, y por eso es que tenemos que tener la mente abierta siempre para Dios, para que pueda fluir el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, pueda trabajar Cristo en nosotros, pueda guiarnos el Espíritu Santo a donde Cristo quiere que vayamos. Una cosa es importante, es que cada uno de nosotros hemos sido salvos para, escuche, andar en santidad.
Tú fuiste salvo, tú fuiste salvo, tú fuiste salvo, tú fuiste salvo. Todos los que han sido salvos es para andar en santidad. Ese es el propósito de la salvación. Muchos no saben ni por qué fueron salvos. Fueron salvos, dice, para agarrar beneficios. Los beneficios son gratuitos por misericordia de Dios, cosa inmerecida que nosotros no merecemos, en pocas palabras. Nadie merece ese regalo de la salvación. Es por la misericordia de Dios, por su gracia. Es que Dios nos da la salvación. Desgraciadamente mucha gente no entiende, pero debemos de tener paciencia. A veces yo veo hermanos que vienen durante todo el transcurso de que soy cristiano, vienen y me dicen, es que voy a ir con esa persona y esa persona. No, hombre, ya no. Hay que tener tolerancia, hay que tener paciencia con esa persona para que un día venga a ser hermano de nosotros. Quien tiene que romper esas barreras es únicamente la palabra de Dios, a través de sus mensajeros. Mensajeros hay pocos y Dios quiere que cada uno tengamos sobre todo diligencia, prontitud, interesados en llevar el Evangelio. Y es lo que menos hacemos. Hombres y mujeres, niños, no estamos llevando el Evangelio como Dios quiere que sea. Amén. Amén. Bueno, entonces seguimos nosotros y hay algo muy importante, hay algunos ejemplos y les voy a poner algunos ejemplos de aquí, principalmente un ejemplo de Mark T. Wine. Esta persona, Mark T. Wine, fue un hombre humorista, una persona profesional cuyos discursos escritos habían hecho reír a la gente y por un poco de tiempo les hacía olvidar los problemas personales que la gente tenía. No sé si me explico. Todos reían. En pocas palabras, pues nosotros ponemos, y muchas veces, ahora ya no, pero antes nos llevaban al circo y miraban a los payasos y hacían sus payasadas sin una sola mala palabra. Sin ninguna sola mala palabra. Lo hacían reír. Hoy, tristemente, tienen que decir un montón de malas palabras para que la gente se ríe. Y en todos los países está esto. O sea que moralmente la humanidad ha decaído, si quiere verlo así, moralmente, en la forma del trato de la gente. Pero vuelvo a repetir, Mark T. Wine fue humorista y era un humorista profesional y como les decía yo, cuyos discursos de él escritos naturalmente hicieron reír a mucha gente, pero por un poco de tiempo. Lo mismo, usted va al circo y ríe por un poco de tiempo y después regresa a las mismas situaciones en que está. Le hacía olvidar sus problemas personales. Este gran humorista profesional que hacía reír a la gente por poco de tiempo muy corto, si quiere verlo así. Sin embargo, él mismo, Mark, era un hombre cuya vida fue quebrantada por el dolor. ¿Escucharon eso? O sea que que hacía reír a la gente para que olvidara sus situaciones, sus problemas, en la situación en que ellos se encontraban. Era un hombre que fue quebrantado por el dolor en su vida. Cuando su amada hija Jane, según parece, murió repentinamente de un ataque de epilepsia, naturalmente haber causado un dolor grande a él. Pero Mark estaba demasiado enfermo para ir al funeral.
y le dijo a su amigo más cercano que él tenía, naturalmente, nunca he envidiado, dice, a nadie, le dijo él en estas palabras, sino a los muertos. Siempre envidio, dijo él sarcásticamente, a los muertos. Nuestro Señor Jesucristo fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Sin embargo, él poseía un gozo, el Señor Jesús. Un gozo que era tan profundo que iba más allá de todo lo que el mundo pudiera naturalmente ofrecerle al Señor Jesús. Qué tremendo, ¿eh? El Señor Jesús traía un gozo tremendo. El gozo era de servir y ser obediente a su Padre. Un gozo que lo llenaba. Era ese gozo, él sabía que su Padre le iba a dar a él lo mejor, a pesar de que Satanás vino a ofrecerle todas las riquezas del mundo como te las ofrece hoy en día a ti y a mí. Pero sin embargo, ese gozo lo mantenía en obediencia profundo que él poseía, que iba más allá de todo lo que este mundo puede ofrecerle. Él sabía que lo que tenía venía del Padre, era eterno, el Señor Jesús. Cuando se enfrentó a la cruel muerte del Calvario, Cristo lo dijo a sus seguidores. Te recuerda que en Juan capítulo 15, versículo 11, si quiere ir ahí, por favor. Juan capítulo 15. Pero viendo nosotros el versículo 11, la palabra del Señor es clara. Y dice así: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Está hablando realmente de un fruto. Está hablando de un fruto de la vida. ¿Están conmigo? Pero dice que nosotros debemos de guardar todo lo que Él nos manda en su amor. Porque Él ha guardado ese mandamiento del Padre. ¿O no es cierto? ¿Están conmigo, hermano? Si no, leamos el contexto. Juan 15:9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco. O sea, que permanecen. ¿Qué permanece? ¿Y acaso nosotros no? Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Fíjense, para que yo les hablo esto, para que el gozo que yo tengo esté en vosotros. Dice, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Qué tremendo. Es hermoso. Aquellos que han confiado en Cristo tienen el privilegio de experimentar la plenitud de gozo. Y sin embargo, desperdiciamos todo esto. ¿Por qué? Bueno, ahí en el Salmo, si va usted al Salmo 16, por favor, si fuera tan amable, vamos a encontrar algo muy importante también que nos habla al respecto. Y el versículo 11 nos muestra precisamente las sendas. Ahí 16:11, ¿están conmigo? Dice la palabra del Señor claro y dice, me mostrarás las sendas de la vida. En tu presencia hay plenitud de ¿qué? De gozo.
delicias a tu diestra. ¿Para cuándo? Para siempre. Bien hermoso, porque dice, me mostrarás la senda, me vas a mostrar el camino de la vida. En tu presencia, dice, en tu presencia, cuando dice hay plenitud, pero plenitud de qué? Plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Y sin embargo menospreciamos todo esto, menospreciamos todo este gran gozo que el Señor nos ha dado cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Yo siempre pienso en el amor de Dios. Y a veces mi corazón se pone triste, porque dije yo, ¿por qué yo, no mi Señor, por qué yo no le escuché al Señor en un tiempo más temprano, para haber venido a los pies de Cristo y recibir esta bendición tan grande? Yo no sé si usted se ha parado un día, tal vez porque está demasiado joven, pero pararse un momento y decirle al Señor, a lo menos todas las mañanas deberíamos de hacer eso, de darle gracias al Señor por la vida, darle gracias por la salud, gracias porque podemos caminar, gracias porque podemos llevar el Evangelio a otras personas. No ser egoístas. La persona que no testifica, la persona que no habla de Cristo es una persona egoísta, solo Él quiere. Y o sea que yo soy salvo, pues ya es suficiente para conmigo. Y ya no busco oportunidades para que otras personas que estaban en la misma situación que yo puedan ser salvas. Cada creyente que nosotros le hablamos de Cristo y ese creyente recibe a Cristo es un gozo. Es un gozo que solo la persona que le testifica o las personas que contribuyeron pueden tener. Llega un momento que nosotros, cuando pasa tiempo y si no hablamos de Cristo, vamos a extrañar ese gozo. Todo lo que Dios hace por nosotros. A veces digo, ¿por qué no? ¿Qué está en mí? Eso lo digo yo personalmente. Haber venido en una edad más temprana y haberle servido al Señor con un cuerpo mucho más joven. No había diabetes, no había presión alta, no había riñones que estuvieran malos, pero todo se va deteriorando. Y ahora sí entiendo yo por qué dice la Biblia que nosotros debemos de cuidar nuestro cuerpo. La Biblia me lo dijo y está escrito. Y muchos de nosotros, como yo también, nos vamos y miramos que debimos haber hecho muchas cosas cuando éramos jóvenes. Y después ya de viejos, muchos se están matando, queriendo ganar dinero, hacerlo todo, cuando el Señor le dio oportunidad para hacerlo conforme a Él quería. Pero tal vez no dio oportunidad y la derrochamos. Entonces, el gozo que tenía Pablo es precisamente lo que vimos ahí también en el Salmo. Y eso es lo que realmente nos está diciendo a cada uno de nosotros. Me mostrará, dice, el camino, las sendas de la vida. En tu presencia, dice, esto es hermosísimo, dice, hay plenitud de ¿qué? De gozo. Delicias a tu diestra. ¿Para cuándo? Para siempre. Es decir, que tú puedes estar contento ahorita, pero en unos minutos puedes estar demasiado malos, tristes a través de las circunstancias. Es decir, que es temporal. Este hombre, Mark, ¿qué hacía? Hacía ser felices a los otros y hacía
encontrado yo historias de muchos payasos, de muchas personas que hacen sonreír, que le hacen pasar buen tiempo a las otras personas, pero ellos son más miserables que esas personas. Sin embargo, pocos son los creyentes que se preocupan de este privilegio. ¿Me escucharon eso? Pocos son los creyentes que se preocupan por este privilegio. Más bien viven bajo una nube tan oscura de desilusión, cuando podrían andar a la luz del gozo. Qué hermoso, a la luz del gozo. Por eso yo les decía que cuando uno se junta con cristianos, el cristiano va a transmitir ese gozo, va a transmitir ese amor. Y ahora lo entiendo aún mejor y lo debemos de entender nosotros cuando platicas con hermanos que aman la Biblia, que la palabra de Dios es delicia para ellos cada día. Y cuando hablan con ellos, transmiten ese amor, transmiten ese gozo, porque hay paz y tranquilidad en su corazón. Hay circunstancias, sí, muy fuertes. Ya imagino solo con acercarse y hablar con Pablo, con 3, 4 palabras que salieran de la boca, qué paz y tranquilidad la que le habrá dado a uno. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad, no estoy diciendo que tú estás mal, que tú estás bajo espiritualmente, no estoy diciendo eso, pero qué hermoso es encontrarse con hermanos en Cristo, que solo hablas con ellos y transmites ese testimonio. Transmiten solo cuando hablan, transmiten esa paz y tranquilidad de que tienen a Cristo en su corazón. Es algo diferente. Es algo que sinceramente se lo digo, no hay explicación. No hay explicación. Me he encontrado a varios de ellos. Cuando vengo digo, wow, y tal vez solo hablé unos 5 minutos, tal vez hablé 3 minutos. No me hace falta que me diga que es cristiano. Alrededor se siente que es cristiano. La pregunta es, ¿dirán eso también de mí igual? ¿Dirán exactamente de mí igual cuando yo me acerco a alguien y diga, wow, cada vez que viene esta persona es diferente, cada vez que viene esta persona me transmite la paz? Si tú crees que no transmitimos la paz de Cristo que vive en nosotros, estás equivocado. Ni siquiera vas a hablar, y cuando hablas con la persona vas a ver que es la contaminación buena, si quieres decirle así, de que transmites esa paz cuando hablas con la persona. Es una tranquilidad. A eso sí se le puede decir siervo de Dios, pero todos se creen siervos de Dios. ¿No es cierto? Ahora bien, cuando nos dice a nosotros que debemos de tener muchísimo cuidado de que no nos roben ese gozo, más bien viven bajo una nube estas personas que no tienen ellos ese gozo, cuando podrían andar a la luz de ese gozo. Pero hagámonos una pregunta en esta mañana y preguntémonos, ¿qué es lo que les ha robado el gozo? ¿A quiénes? Bueno, acabo de hablar que muchos andan bajo una nube de desilusión cuando ellos podrían andar en la luz del gozo. Entonces la pregunta, vuelvo a repetirla, ¿qué es lo que ha robado el gozo? ¿Qué es lo que te ha robado el gozo, hermanos? ¿Qué es lo que te ha robado el gozo que anda decaído? ¿Qué es lo que te ha robado el gozo que no puedes transmitir? Eso lo vamos a tocar un poquito más adelante. El fruto, esas características del fruto,
esas virtudes del fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces cada uno de nosotros hemos ido a chequear esas 9 virtudes del fruto del Espíritu Santo y decir en cuáles estoy funcionando ahorita mismo? Pero todos me van a decir, es que yo estoy lleno del Espíritu Santo. Yo estoy caminando en santidad. Es bueno decir, pero anda a revisar, anda a Gálatas y ve el fruto del Espíritu Santo. Y son 9. Y el primero te va a aniquilar. ¿Cuál es el primero? Ni lo sabemos, ¿no? ¿Cuál es el primero? Pero lo pones en práctica. Cuando tienes problemas con tu hermano. Familias completas adentro de las iglesias están peleando y dicen que tienen amor. Y vienen de años y nunca se han compuesto, pero apenas falla una de ellas. De 2 familias que falla una. Y empezamos con las críticas, en lugar de levantarnos. Eso lo dije yo en la oración. ¿Sí o no? La Biblia no me dice a mí que me mande que vaya a criticar a mi hermano. Me dice, levántalo. ¿Con qué lo vas a levantar? Con el primer fruto, la característica del fruto, que es amor. Somos al revés, ¿va? ¿Por qué? Porque dices tú de que tú te limpiaste de tus pecados, porque dices tú que tú estás andando en la nueva naturaleza, pero no es cierto, los hechos están engañando, porque tienes envidia de tu hermano. Dice que lo ama, pero realmente no en un hecho. A Dios no me lo puedo esconder. Nadie se puede esconder. Aún Saúl quiso esconder en el bagaje. Dice la Biblia. Ahí está acobardado, escondido. Pero muchas veces nos queremos esconder nosotros. No, hermanos. El primer fruto tenemos que ampliarlo, tiene que sumar, tiene que multiplicarse. ¿Por qué? Porque eso nos lo dio Dios. El amor, ese fruto nos lo ha dado Dios. Es nosotros, o más bien dicho, Dios en nosotros. Los primeros 3. Los primeros 3, ya sabe usted cuál es. Sí. Pero realmente estamos caminando en amor. Que todo lo que yo hago, que todo movimiento lo hago en el amor de Dios. Hay en el amor de Cristo que le vaya muy bien, así, pero deseo ojalá que ya no regrese por dentro, al revés. Los hechos demuestran. Los pensamientos. ¿Qué pensamiento de Pablo? Lo voy a repetir más adelantito. Yo admiro el pensamiento de Pablo. Pablo recordó. ¿A quiénes recordó, hermanos? ¿Qué libro estamos viendo? ¿A quiénes recordó entonces? A la iglesia de Filipenses. ¡Oh, qué hermoso! ¡Qué hermoso! Pablo, eso fue como una inyección para Pablo, para inyectar más su gozo. La pregunta sería acá, y se lo voy a poner otra vez más adelante, ¿ok? Te lo voy a decir. La pregunta es, ¿cómo me sentiría yo como pastor por ti cuando tu nombre, fulano mengano, como tu nombre viene a mi pensamiento, a mí? Oh, me va a dar gozo cuando pienso en ti. Como líder de la iglesia, me da gozo cuando pienso en ti. Porque se supone que estos filipenses le estaban dando gozo por las cosas correctas que hicieron delante de Dios, ayudando a Pablo, ¿sí o no?
y trabajando en la obra, que es lo mismo. No sé si me explico. Pero la pregunta es, cada vez que tu nombre viene a mí, me produce, siento gozo. O dejemos cualquier otro líder, pastor, de cualquier otra iglesia. Cada vez que piense en alguien, de sus miembros le producen eso o le producen lo opuesto. ¿Qué piensa usted? ¿Lo está pensando bien o no lo está pensando bien? Piense bien. Es decir, si yo pienso en fulano, digo, fulano, solo que lo pienso me produce gozo. Pero puedo decir, fulano, ay Dios mío, Padre Santo, tengo que ayudarlo, tengo que, padre que no funciona, no está trabajando, tiene egoísmo, no trabaja, Padre Santo. No sé si me explico. ¿Se dan cuenta cómo trabajan las cosas de Dios? ¿O no? Claro, usted no está haciendo nada para el pastor, está haciéndolo para Dios, pero porque usted está haciendo las cosas para Dios. Así estaban los filipenses. Pablo en sus prisiones tuvo su pensamiento en ellos, no tuvo pensamiento en otros, pero en Cristo Jesús dice, estos están llevando la obra tremenda. ¿O no fue así? ¿Cuánta tristeza le ha dado a tu pastor? En cualquier iglesia, no solo en esta, en cualquier iglesia, pastores que aman la iglesia, pastores que han dejado su vida por la iglesia. No es que yo ni los pastores estemos pidiendo recompensa, estamos diciendo, el punto de vista que ha producido gozo. ¿Ha producido gozo realmente? Solo con mencionar el nombre. Lo vamos a ver un poquito más adelante y voy a decir lo mismo exactamente. Pero ese es el cuidado que debemos de tener. Fácil decir, yo me niego a mí mismo. Yo pongo a los demás antes que yo. ¿Dónde? Y si haces una cosa, la haces a regañadientes. Por eso dice claramente, me mostrará la senda de la vida. Ese camino. Ese trail. En tu presencia hay plenitud de gozo, dice, en tu presencia. Delicias, dice, a tu diestra para siempre. Pero pobres esos que andan bajo una nube de desilusión, cuando podrían realmente hablar de gozo. Pero la pregunta sigue siendo, ¿qué es lo que ha robado el gozo? La respuesta a esa pregunta tan importante, ¿qué es lo que ha robado el gozo?, se encuentra en una carta escrita hace siglos. Hace siglos. Fue escrita por el apóstol Pablo, cuando era prisionero en Roma, en el año más o menos 62, es aproximado, ¿ok?, después de Cristo. Fue enviada a sus amigos creyentes de la iglesia de Filipos. Qué tremendo. La cual fue una iglesia fundada por Pablo en su segundo viaje misionero. Y sí me gustaría escudriñar un poquito, aunque nos lleve más tiempo, pero sí que sea bastante específico. Vamos a Hechos, ahí capítulo 16, por favor. Qué hermoso. Y quiero que tengamos muy presente. ¿Okay? Fue una iglesia fundada por Pablo en su segundo viaje misionero. ¿Están conmigo? ¿Qué les dije? Hechos 16. Capítulo 16. Después llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí había allí cierto discípulo llamado ¿cómo?
Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Cuando dice griego era mitad, que quiere verlo así, porque le consideraban ellos, esos, la mayoría. Bueno, usted sabe lo que le pasó a los samaritanos, no sé si me explico. No voy a entrar en grandes detalles, hacer historia y darles historia, que cuando es corta pues se las traigo. Pero el versículo 2 dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra e Iconio. ¿Están conmigo? Entonces ya en el versículo 3, aquí viene la citación. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó. ¿A quién circuncidó? Amén. Por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día. ¡Wow! Me gusta este. Es decir, que cada uno de ellos estaba haciendo su trabajo, ¿sí o no? ¿O no es cierto? Porque dice el 5, así que las iglesias, plural, eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Hay iglesias que no hacen su trabajo de evangelizar, no lo hacen y quieren que las iglesias crezcan. Aquí bien, entonces aparece algo muy importante. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se les mostró a Pablo una visión. Ok, ponga la atención a esto, por favor. Esta visión, pues naturalmente dice que fue de noche. Se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio, en su visión, estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que los anunciásemos el Evangelio. ¿Por qué iban a parar en Macedonia? ¿Para anunciar qué? El Evangelio. Bueno, aquí hay un problema. Y aquí es donde, no solo aquí está hablando Pablo en los Filipenses está hablando de Roma preso, pero aquí sucede algo también. Y aquí Pablo lo especifica. Lucas lo especifica. Que es el que escribió este libro, ¿sí o no? ¿Están conmigo? Ok. 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos. Ahí está la cosa, que es la provincia, es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. ¿Están conmigo? Bueno, póngale mucha atención, ¿ok? Porque esto lo he discutido con varios legalistas y hemos hablado de legalistas. No te pintes, no te perfumes, no comas. Y Pablo dice aún no manejes, ¿sí o no? Bueno, fíjese bien lo que hace Pablo.
estuvimos en aquella ciudad, leímos el 12 ya. Leímos el 12, ¿verdad? Ya no se recuerdan, ¿verdad? Están peores que yo, ¿verdad? 13. Un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse oración. ¿Ok? Día séptimo. ¿Ok? Pero mira ahorita, esto es lo que me llama la atención. Y sentándonos, hablamos a las quienes hablaron. No, Pablo, no puedes hacer eso. ¿Se da cuenta? ¿Sí o no? Imagínense. ¿Las conocía él? No las conocí. Pero dice, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y aquí viene lo hermoso. Esto es bello, hermano. Escucha esto con mucho cuidado. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Esta persona qué era? ¿Era creyente? No les oigo, hermanos. No era creyente. Vuelvo a repetir el 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella. Qué hermosa cuando le permitimos Es que ahí está toda la clave en el corazón. Dice, el Señor le abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Oye, en la mañana no sé si tú estás atento, te estás durmiendo, estás pensando en una cosa. Espera, deja eso de tu mente, porque lo único que está haciendo es pudriendo tu mente. Y no estás pensando en que las cosas de Dios después lo vas a necesitar, porque no puedes dominar tu mente. ¿Están conmigo? Cuando entonces dice, otra vez leamos el 14, por favor. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. El Señor abrió el corazón porque ella estaba dispuesta, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Y Pablo qué estaba hablando? La palabra de Dios. Y cuando fue bautizada, o sea que sí recibió la palabra del Señor, está confirmando. ¿Está conmigo? Y su familia, escuche esto, cuando fue bautizada y su familia nos rogó, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, ahí está la cosa. Entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Escuchó eso? Es decir, ¿qué recibió primero? Lo que Pablo estaba diciendo. ¿Qué estaba haciendo Pablo llevando el evangelio? ¿A quiénes? A unas mujeres. Pero una de ellas, no dice de las otras, que puso atención porque tenía su corazón dispuesto. Dios abrió su corazón y le permitió que esas palabras entraran, y entonces recibió, en pocas palabras, recibió a Cristo como su Salvador y su Señor. ¿Por qué como su Señor? Porque dice claramente, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, ¿se dan cuenta de eso? Entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos, aquí viene, mire, eso siempre pasa. Y eso es lo que pasa dentro de las iglesias, y eso, después de que iban ellos gozosos porque había recibido a Cristo y también su casa, ¿sí o no? A Satanás no le gusta eso. A Satanás no le gusta eso. Empieza a poner problemas. Y aquí viene, 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, ¿iban con gozo o no iban con gozo?
¿Iban con gozo o no iban con gozo? Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. ¿Qué era entonces esa mujer? Era adivina. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Sí, había sido una salva en toda su casa. ¿Están conmigo? Pero ¿quién te lo está anunciando? ¿Quién te lo está anunciando? Un espíritu de adivinación. ¿Se da cuenta que no todas las cosas nos llevan a Dios? Y aún usando el nombre de Él, y aún usando las cosas correctas, es quien lo lleva. ¿Qué pasó? 18. Y esto lo hacía por muchos días. ¿Y qué pasó? Más desagradando a Pablo. Oye, ¿qué desagradó a Pablo? Desagradó que le dijera que estos hombres son siervos de Dios. ¿Lo eran o no lo eran? ¿Ah? Quienes anuncian el camino del Señor lo estaban haciendo, ¿sí o no? ¿Por qué? Por eso hay que detectar los espíritus. Dice, probar los espíritus si son de qué, de Dios o no. Nosotros a veces ni probamos los espíritus. Nos dicen Dios. Sí, pues si él cree en Dios. Pero no solamente creer, es recibir. No muchos nos hablan de Dios y tienen ídolos, pero nos hablan de Dios y tienen ídolos. 18. Y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en nombre de Jesucristo, muchos que están imitando a estos, que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero esto no lo hacen con el razón del Evangelio, sino lo hacen con otros propósitos lucrativos. Y salió aquella misma hora. Pero ya hay un pero. Ellos venían felices. Lidia, que había pasado, había recibido a Cristo y toda su familia. Pero ya hay un pero. La mujer viene, era divina. Pablo lo notó, que no era el Espíritu de Dios con ella, sino que desagradó a Pablo. El 19 hay un pero, dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, salió todo a flote. Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Presentándoles a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué alborotan? Porque tienen enseñanzas distintas, ¿verdad? Dice el 21. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer. ¿Somos qué? Pues somos qué, romanos. Y naturalmente se agolpó, dice, el pueblo contra ellos. Solo un chisme puede llevar a todo esto. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Qué circunstancia más difícil, ¿verdad? Pero todo esto va a traer un beneficio, porque Dios cambia las cosas para bien. Cuando tú estás empezando que está mal. Pablo dice: no, mejor hasta aquí llegamos porque la cosa está difícil. Ya sacamos el espíritu de una divina y ahora, ¿qué pasa? Ahora nos van a azotar. Mejor ya no seguimos porque la cosa está dura. Acababa de salvar a Lidia y a su familia, ¿sí o no? Qué bendición más grande. Sigamos entonces, partir bien, el 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados
dice, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, no fue poco, no fue poquito, no fueron unos cuantos, mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Dios obra cuando hay un corazón dispuesto. Dios obra cuando hay gozo y hay amor para hacer las cosas. 24. El cual, dice, recibido este mandato, los metió en el calabozo, más adentro, es lo que quiere decir, hasta allá atrás, y les aseguró los pies en el cepo. Bueno, el cepo regularmente, si usted lo mira, es de madera, no sé si usted lo mira, son 2 tablas, ¿quiere verlo? Y se sienta, pero en esas 2 tablas, en una tabla tiene 2 hoyos, y en la otra tabla tiene 2 hoyos. Entonces, en una tabla mete usted un pie en el hoyo y en el otro lo mete, entonces lo sientan y le ponen la otra tabla y en los hoyos meten las manos acá y le ponen cadenas y le ponen candado. Es decir, en pocas palabras, ahí tenés que hacer tus necesidades, ahí tenés que hacer todo. No te puedes mover. Eso fue lo que hicieron. ¿Escuchamos? Pero yo lo que quiero es que, ¿por qué estamos viendo el 16? Porque dijimos nosotros que Pablo naturalmente fundó su iglesia, pero vieron cuando Pablo les predicaba era convincente porque todo lo que él decía ya lo había practicado para él, para poderlo transmitir. Es exactamente lo mismo que tenemos nosotros. Pero mire entonces, aquí Pablo está practicando la palabra del Señor, está siendo obediente, y ¿qué es lo que dice el 25? Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos. ¿A quién le cantaban himnos? A Dios. Y los presos los oían. Pusieron en el cepo y todo. Mi pregunta es, ¿hubo desánimo de ellos? Mi pregunta es, ¿había gozo en una situación difícil? ¿Y cuántas veces no hemos predicado y hemos dicho, debemos el gozo, porque las circunstancias nos quieren robar el gozo? Las circunstancias en que ellos están le querían robar el gozo a Pablo. Pero sin embargo, ellos oraron. Es algo que le hubieran puesto seco en la boca, pero no sé cómo. Pero cuando oraron recio. ¿Ok? No como estos micrófonos que no funcionan, ¿ok? Pero mejor, oraron recio. A veces me pongo a pensar, y estaba pensando el otro día, digo, micrófono, 5,000 personas, ¿cómo haría nuestro Señor Jesucristo para que lo oyeran 5,000 personas? En la barca, ¿qué hizo? Para que no se vinieran a él y le rodearan prácticamente, el Señor le pidió permiso, se subió en la barca de Pedro y entonces lo empujaron a unos cuantos pies. Y entonces ni modo, excesivamente se tenía que mojar. No sé si me explico. Y desde ahí empezó a predicar. Pero aquí, Pablo ora. Pablo oró por agradecimiento, oró por él y tenía que haber orado por los presos que estaban ahí y todos estaban oyendo. Terminaron de orar, ninguno se durmió, como lo hacemos aquí en la iglesia, como lo hacen en las iglesias locales. Si fuera otro algo que te interesara, déjase, ya sea fútbol o lo que a ti te interesa. Es por eso que a muchos no les interesa el mensaje de Dios. Eso se llama tener diligencia. Cuando yo digo que tener diligencia, estoy diciendo en pocas palabras, es que estás interesado en el mensaje de Dios. Muchos no lo están. Ese es el peligro. Estos sí estaban interesados cuando Pablo estaba orando. Y estuvieron más interesados cuando empezaron los himnos. Por eso les digo, purifíquense coro. Y sí, purifíquense instrumentos.
Cuando digo no lo estoy hablando a los metales, estoy hablando a la iglesia. Con uno que me venga mal, se arruinó todo. Lo mismo allá. Con uno. Si no oró, estamos en las nubes, dando oportunidad a alguien. Pero, pastor, es algo muy simple, no importa. Pero estos cantaron. ¿Quiénes cantaron? Los que estaban ahí. Uno de ellos ya saben quién es, ahí le mencioné el nombre. Y el otro también ya lo saben quién es también. Y entonces, ellos cantaron. Entonces, ellos seguían posiblemente pensando, no en el cepo, no en que los azotaron, no en eso, sino estaban pensando posiblemente en que Lidia había sido salva y también había sido salva su familia, ¿sí o no? (25) Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Los presos oían, pero también si oían los presos, oían también los que estaban guardando a los presos. Entonces sobrevino de repente, dice el 26, un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Solo el poder de Dios puede hacer eso. ¿Por qué? Mire pues, había un siervo de Dios lleno del Espíritu Santo, con gozo, con amor. Un siervo de Dios. Mas los otros que estaban ahí, Dios vino por ellos. Y Dios obró, dice el 27. Despertando el carcelero, bueno, estaba dormidito, ¿verdad? El que estaba más dormido fue el que más le tocó. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada e iba a matar. Se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Por qué? Había una ley, se le iba el preso, hombre muerto, por no haberlo cuidado. Y Pablo sabía perfectamente eso. Pablo lo sabía muy perfectamente. Por eso es que Pablo ya en el 28 alza la voz y dice: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Ok, ¿por qué? Pablo tuvo que gritar porque no los miraba a ellos. Estaba todo oscuro. Y cuando él tal vez sí pudo ver las puertas abiertas, pero no podía ver si había alguien o no había alguien ahí. Pablo alzó la voz precisamente por esto. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, mire, pobre el carcelero, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Sacándole le dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser qué? Salvo. Ellos dijeron otra vez, como se lo dijeron a Lidia: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿No había hecho la otra también lo mismo? 32. Y le hablaron la palabra del Señor. Quiere decir, le explicaron que tenía que bautizarse también. A él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, ¿qué hizo? ¿No hay humildad cuando uno recibe a Cristo, hermano? ¿No hay humildad cuando uno recibe a Cristo? Ándale, ¿dónde está tu humildad? ¿Dónde está nuestra humildad, hermanos, en Cristo? Somos humildes cuando viene la gente a visitarnos, somos humildes, le hablamos en humildad o las ignoramos conversando con nuestros hermanos, mientras que nuestros hermanos podemos hablar en otro día o después que la persona se vaya. Y le lavó las heridas. Enseguida se bautizó él
con todos los suyos. Otra familia completa. Llevándolos a su casa, les puso la mesa, se regocijó con todos ellos de haber creído. ¿Por qué tenía gozo? El regocijo es gozo. ¿Por qué? Él toda su casa se regocijó. ¿Por haber qué? Creído. ¿Están locos, hermano? Así nos dicen, ¿no? Estamos locos. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid, marchaos en paz. El carcelero: ¡ja! Pero Pablo le dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, ya se metieron a problemas, nos echaron a la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. Por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran ¿qué? Romanos. Tenían un problema, romanos. Vinieron ahora y los papeles se invierten, ¿sí o no? Porque dice, y vinieron, ¿y qué pasó? ¿Qué estaban haciendo los magistrados? Le rogaban, le estaban rogando. Vinieron, le rogaron y sacándole les pidieron que saliera de la ciudad, pero con ruegos. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Qué tremendo. La cual fue una iglesia, se fundó la iglesia, pero qué hermosura. ¿Por qué digo que es una hermosura? Dos familias, por el buen testimonio y el tener gozo en las circunstancias. ¿Me explico? Lo vamos a dejar ahí, en la tarde vamos a proseguir. Uno de los miembros de dicha iglesia, Epafrodito, había sido enviado a Roma. Naturalmente, él fue el que se le encomendó para que llevara la ofrenda especial al apóstol y ayudarle naturalmente en los tiempos difíciles que estaba pasando Pablo. Entonces, estamos haciendo un resumen de lo que Pablo tiene, pero vemos que Pablo siempre tiene todo el tiempo, tiene gozo. Mucho más nosotros, que debíamos de tener gozo en las circunstancias, no importa cuáles son. Recuerde que nuestro gozo es cuando termina muy pronto, es eterno. Nuestro gozo es eterno. Inclinamos nuestro rostro. Padre Celestial, venimos delante de su presencia, primeramente dando gracias, Señor, por este mensaje, este estudio de Filipenses, Señor. Pero lo que nos preocupa, Señor, es no solamente nosotros tener gozo, sino también aquellas personas que no tienen a Cristo como su Señor y su Salvador. Reconocer que todos somos pecadores es de vital importancia. La palabra del Señor nos dice claramente que por causa del pecado estamos separados de la gloria de Dios. Si tú no has recibido a Cristo, tú estás separado de la gloria de Dios. Hay únicamente reconciliación con Dios a través de Cristo. Porque somos pecadores y debes de reconocer que eres pecador. Pero también Dios da un regalo y es a Cristo, nuestro único Señor y Salvador. Dios nos ama, Dios ama al mundo. Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Dios te da la dádiva que es vida eterna en Cristo Jesús. Solo hay un camino, solo hay una verdad, solo hay uno que nos da vida eterna y es el Señor Jesucristo.
En esta mañana la pregunta sería si el día en que tú mueras, ¿estás seguro para dónde te vas? Solo hay dos caminos. Un camino que va al infierno y un camino que va al cielo. Simplemente. La pregunta es, ¿hay alguien que quiere recibir a Cristo como su Señor y su Salvador? Todos oran. Puede levantar su mano muy en alto. ¿Alguien le puede explicar? Recibir a Cristo es la mejor decisión y el milagro más grande que Dios da. Tener vida eterna. Caminar con Cristo. Seguir a Cristo. ¿Habrá alguien esta mañana? Una vez más voy a hacer la invitación. Es tu decisión. Tú tienes el libre albedrío. ¿Quieres tener una vida eterna? Recibe a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Pero tú también tienes el derecho de decir, yo no recibo a Cristo. Pero la Biblia te dice para dónde vas. Desde el momento en que estamos viviendo, la Biblia es clara y concisa, donde nos dice claro que si recibimos a Cristo, tenemos vida eterna. Y si no recibimos a Cristo, aquel que rehúsa, ya está condenado. Va para el infierno el día en que muera físicamente. ¿Habrá alguien? Si no hay nadie, entonces nos ponemos de pie y todos orando. Padre Santo, ayúdenos en este estudio, a que lo pongamos en práctica. Qué gran ejemplo del capítulo 16, Señor, de Pablo, su gozo. Ese gozo que transmite paz y tranquilidad que solo viene a través de la salvación. Ayúdenos a nosotros que seamos pilares, así como Pablo, Señor, lleno de amor, lleno de tranquilidad por obediencia suya, Señor. Obediente al Espíritu Santo que le permite que lo guíe. Ayúdenos también a nosotros, Señor, para que seamos pescadores de hombres. Ayúdenos a ganar almas para Cristo. Gracias, Señor, por este mensaje de esta mañana y que prosigamos hoy en la tarde, Señor, con los acontecimientos que le está pasando a Pablo, que son grandes ejemplos para cada uno de nosotros. Que estudiemos, reflexionemos a través de todas estas cosas, Señor, que nos quitan el gozo. Ayúdenos, Señor, a entender cómo podemos frenarlos, cómo podemos evitarlos para mantener ese gozo eterno que usted nos da, que no es temporal. Gracias, Señor, y te pido que nos traiga con bien a casa y pidiendo siempre por nuestra hermana Nora y también por Carlos, Señor, por su familia de ellos, Señor, que lo hemos puesto en oración también. Alabado sea usted, y todo esto se lo pedimos en el precioso nombre de nuestro único Señor y Salvador Jesucristo, para que siempre damos la honra y la gloria, y todos unánime decimos amén. 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 Que Dios lo bendiga. Bueno, hermanos, gracias le damos a nuestro Dios en esta mañana por su palabra que nos ha dado en esta mañana. Ahora vamos a alabar a nuestro Dios para ya ser despedidos de la casa Señor, pero le vamos a entonar este himno que es el 146, Santa Biblia para mí. Eres un tesoro mío.
estás en los cielos, venimos agradecidos, Señor, por el servicio de hoy, Señor, de esta mañana, comenzando de la oración y la escuela dominical, y por el mensaje de hoy, Señor, también te damos gracias. Y ahora venimos también delante de ti pidiendo que nos cuides a nuestra vida, a nuestros hogares, Señor, que podamos llegar con bien, pero también, si es por tu santa voluntad, regresar para atrás a tu casa, Señor, para cantar cantos, Señor, para ti y también para escuchar tu santa palabra. Pidiendo que sigas ayudando al pastor, Señor, con los mensajes de este libro de Filipenses, Señor, le des sabiduría, entendimiento y facilidad de palabra también, Señor, para dar tu palabra. Todos te lo pido y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Saludos, hermano, y aquí lo esperamos a las 5 de la tarde.